A las 8:01 de la mañana regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Tenemos mucho para la agenda de hoy. Tenemos las ofertas y las contraofertas de la mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias por compartir estos documentos conmigo, son aterradores. Pero antes de eso, la semana pasada Luma había anunciado que el famoso apagón del 6 de abril era culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Usted le convence esa explicación? Para nada, Alfonso. Ese informe que se preparó no vale lo que cuesta el papel, y te voy a explicar. Primero, sabes que hubo unos señalamientos bien serios sobre la imparcialidad del experto que se contrató, porque era un consultor que había sido empleado de una de las matrices de Luma. O sea, ¿cómo tú vas a contratar para hacer una investigación imparcial a una persona que está ligada a una de las matrices que es accionista de Luma? Eso en términos de derecho probatorio, Alfonso, lo que implica es que esa persona tiene un prejuicio, no tiene credibilidad porque está afiliado a una parte del proceso, ¿verdad? Se supone que los expertos sean personas que tengan un grado de independencia que permita que uno pueda confiar en sus conclusiones, y eso pues no está pasando aquí. El otro tema es que una vez se dio la explosión, se divulgó una carta que se escribió en marzo del año pasado, un mes antes de la explosión. Y en esa carta, Josué Colón le advertía a Luma que tenía que darle el mantenimiento a ese centro, ¿verdad?, de distribución, y que precisamente esa fue la causa de la explosión, la falta de mantenimiento. Ahora este experto dice que lo que pasó fue que el equipo que se instaló ahí no cumplía con las especificaciones del manufacturero y que por ende no pudo resistir, ¿verdad?, las presiones que hay eléctricas, y entonces reventó y que ocasionó la explosión. El problema es que para tú determinar quién tiene la responsabilidad, tú tienes que atender las teorías de causalidad, que son las que se utilizan en los tribunales para determinar quién responde por los daños y perjuicios que se ocasionan a una persona. En este caso, tú puedes decir, la autoridad instaló un equipo que no cumplía con las especificaciones del manufacturero para la función que se le dedicó, y eso pudo en su momento haber ocasionado un problema. Pero ¿qué pasa? El problema estaba en manos de Luma. La responsabilidad por el sistema eléctrico la tenía Luma, y por ende tenía que utilizar todas las diligencias y ser, como se dice en derecho, ¿verdad?, una persona prudente y razonable para dar el mantenimiento y mantener la vigilancia necesaria para que eso no ocurra. Y para colmo, cuando Josué Colón le escribe la carta que le advierte que tiene que dar ese mantenimiento, hace caso omiso y entonces ocurre la explosión. Pues si bien es cierto que en su origen, dando por cierto lo que dice el perito, Alfonso, porque no lo podemos estipular, pero dando por cierto para el argumento que el equipo estuviera mal, el que se instaló por la autoridad, pero ¿quién tuvo el control de ese lugar para poder tomar las medidas que evitaran la explosión? El equipo no explotó cuando la autoridad lo instaló, el equipo explotó tiempo después. Quien estaba en control era Luma. Quien sabía que tenía que tomar las medidas para evitar la explosión era Luma. Se le advirtió a Luma mediante una carta un mes antes que tenía que tomar las medidas. Pues en cualquier liga tú no puedes decir que esto es culpa de la autoridad, porque quien tenía el poder, la capacidad, el acceso, el conocimiento para hacer ese cambio en el sistema eléctrico era Luma. Así que en realidad ese informe no tiene valor probatorio porque está hecho por una persona que tiene interés, porque es un ex empleado de una de las matrices, y en términos de la responsabilidad, quien estaba en control de ese patio de circuitos era Luma, y quien sabía que eso podía tener un problema era Luma. ¿Está ahí, licenciado? Sí, estoy aquí. Ok.
Bueno, y vamos entonces con los otros documentos que me compartió de las ofertas y las contraofertas en la mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se dieron, eso se tumbó prácticamente el viernes antes del huracán Fiona. Sí, mira, eso cayó, la mediación colapsó la noche víspera del sábado en que entró Fiona. Y el proceso es confidencial, pero las partes principales que estaban negociando ahí, que son la Junta y los bonistas, divulgaron sus ofertas y sus contraofertas. Y eso es bien revelador y no se está hablando de ese tema, Alfonso, porque en realidad es un anticipo de lo que podría pasar si la Junta llega a un mal acuerdo con los bonistas, que es lo que hemos estado advirtiendo aquí, ¿verdad? Se supone que la Junta siga su litigio y gane su litigio, porque el litigio es claro que va a establecer que los bonos no son asegurados. Y digo esto con toda certeza porque se trata de un asunto de interpretación de lo que dice un documento. Y ese documento ya fue interpretado por la jueza Taylor Swain. Y la jueza resolvió que los bonos de la Autoridad de Carreteras que están bajo un trust agreement similar no son asegurados. Así que lo único que podrían cobrar los bonistas de la autoridad son los 8 millones que están en el sinking fund. Ahora, en el proceso de mediación ellos se circularon dos ofertas que tienen muchos detalles, pero en términos generales se trata de que a todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica le cobren, según la oferta de la Junta, $23 mensuales para pagar a los bonistas por 50 años. Y tú puedes decir, 23, eso no es mucho. Sí, pero si tú pagas $50 de luz, porque tú eres una persona que tiene pocos recursos y que vive modestamente, pues entonces esos $23 serían prácticamente un 50% de aumento a tu factura. Por el otro lado, la Junta también ofreció unos bonos de valor contingente, que son estos que tienen que cumplirse unas condiciones, en este caso de demanda, para que se le pague a los bonistas también unas sumas adicionales equivalentes a 0.62 kWh por el exceso del consumo según las métricas que se establezcan en el plan fiscal. Eso obviamente va a implicar que si crece la demanda, más van a recibir los bonistas. Por el otro lado, los bonistas se oponen a esa oferta y presentan una contraoferta de $26 mensuales por cada persona conectada. Y eso, obviamente, aunque parece que hay una diferencia pequeña de 23 a 26, es un asunto de si se puede pagar, ¿verdad? La situación de la Autoridad de Energía Eléctrica es tétrica en términos de las necesidades de inversión en su infraestructura, y sabemos lo que está pasando con la lentitud de los fondos federales, con la ineficiencia de Luma en gastar el dinero, con la ineficiencia del gobierno en gestionar esos fondos. Ya están saliendo las primeras noticias de que esos fondos se están perdiendo en diferentes áreas, y esto pues no augura que vaya a haber una mejora económica de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene más de 1.000 millones en cuentas por cobrar, que es dinero que no se puede ocupar para el mantenimiento, para las operaciones, para mejorar la confiabilidad del sistema, etcétera. Entre esos 1.000 millones hay más de 200 millones que debe el gobierno, que es el objeto del otro tema que vamos a hablar aquí, la carta de la Junta sobre el tema del cobro al gobierno. Y a donde voy es que las negociaciones de la Junta con los bonistas van a continuar en un proceso de mediación paralelo al litigio. Si la Junta llega a un acuerdo, si esa brecha que hay entre los bonistas y la Junta se cierra y llega a un acuerdo, van a querer empujarles ese acuerdo al pueblo de Puerto Rico para pagar esas cantidades mensualmente por 50 años, cuando hay la posibilidad, o más bien la probabilidad altísima, de que la jueza falle a favor de la Junta, y entonces la Junta pueda darle a esos bonistas una cantidad mínima y que se pueda pagar. Porque el problema es que si tú ofreces algo que no puedes pagar, entonces vas a tener que recortar las partidas presupuestarias de los otros asuntos. Y aquí el issue de que se aumente la tarifa, porque se podría decir, no, esos 23 o 26 dólares los va a pagar aparte el consumidor. Sí, pero es que el consumidor entonces va a tener que hacer ajustes
y va a querer hacer arreglos para bajar su consumo, va a hacer gestiones adicionales para desconectarse del grid. O sea, mientras más caro esté el servicio eléctrico, antes pues tú te tenías que quedar y pagar lo que fuese si querías energía eléctrica. Ahora tú tienes otras alternativas. Como hay otras alternativas, eso va a hacer que la demanda baje. Entonces vas a tener menos flujo de efectivo para operaciones y por tanto vas a mantener siempre un servicio pésimo. Por eso es la importancia, Alfonso, de que en los medios, en la legislatura, en el pueblo de Puerto Rico le presten atención a este proceso, porque lo que viene es una cadena perpetua, prácticamente 50 años, pagando unas cantidades de dinero por cada uno de los abonados de Puerto Rico que van a afectar definitivamente la economía. Y recuerda que la energía eléctrica está ligada directamente al asunto de la economía, y la economía podría desmejorar más de lo que va a ocurrir según la propia Junta, y esto podría hacer que el plan de ajuste de la deuda fracase. El plan de ajuste que se supone que ya se resolvieron todos los problemas financieros del gobierno de Puerto Rico y que haya para pagar todos los servicios esenciales y la deuda, y que dependa tan cercanamente de que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga un buen arreglo. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene un buen arreglo, pues ese plan podría colapsar más rápido de lo que se está diciendo. En cuanto a ese tema, estaba leyendo la carta que le envió el congresista Palón a Luma, haciéndole un requerimiento de información para mañana, que en Estados Unidos la energía eléctrica constituye un 2.4% del gasto familiar, y que en Puerto Rico es de un 8%, prácticamente 3 veces más. Sí, y eso no incluye este aumento fijo mensual, obviamente. Entonces estaríamos hablando casi llegando a un 9 o 10% del gasto familiar. Claro, y toma nota que hay otros acreedores en la Autoridad de Energía Eléctrica, no son solamente los bonistas. O sea, lo que ellos le están ofreciendo a los bonistas es sin tomar en cuenta que está el sistema de retiro, y la ley y promesa obliga a darle financiamiento apropiado al sistema de retiro. Así que eso implicaría otras erogaciones de fondos, ¿verdad?, para pagar a esos acreedores. Y están los acreedores no asegurados, están los Fuel Line Lenders. O sea, el problema es que la Junta se enfocó en los bonistas olvidándose de los acreedores, y por eso es que lo más probable es que si llegan a un acuerdo, el acuerdo no sea asequible para el pueblo de Puerto Rico, porque hay otros que están también en la fila, y de hecho hay otros que están alegando la prioridad, como es el sistema de retiro, los Fuel Line Lenders, que son los que le prestaron dinero para comprar combustible a la autoridad, y los acreedores internos de la autoridad, como son las uniones obreras. Así que el panorama tiene que enfocarse de una manera integral. Tú no puedes coger los bonistas solamente y llegar a un acuerdo con ellos y entonces ver, déjame ver qué sobra para los demás. No, hay que tomar todo en cuenta, y hay que tomar en cuenta el alza en la tarifa, que no solamente va a estar ligada esa alza a lo que se acuerde en este proceso de reestructuración, sino también a los vaivenes del petróleo. Ya vemos que otra vez se está hablando de que está bajando, van a bajar la producción del petróleo, y por ende va a haber un aumento en el combustible, y eso va a reflejarse en la factura. En ese sentido, vamos a estar sujetos a los vaivenes ordinarios del mercado internacional de combustible, más el cargo fijo por 50 años que negocia la Junta. Por eso la legislatura aquí, Alfonso, tiene un papel bien importante, y tiene un proyecto de ley sometido que podría hacer que la Junta esté obligada a hacer un mejor acuerdo para el pueblo de Puerto Rico. Aquí hay que estar claro, la Junta a quien quiere proteger y beneficiar es al interés del capital financiero. Esta diferencia que tiene con los bonistas, como tú ves, es una diferencia pequeña, pero cualquier arreglo que se haga con ellos dentro de esas condiciones es malísimo para el pueblo de Puerto Rico. Por eso es previsible y probable que llegue la Junta a un acuerdo con los bonistas que sea malo para el pueblo de Puerto Rico. Y ahí es que la legislatura puede intervenir. La legislatura puede poner condiciones al ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así lo hizo en la Ley 53. No llegó muy lejos la legislatura con la Ley 53, pero por lo menos dejó intactas
las pensiones mensuales de los pensionados, afectando otras pensiones de los maestros y las maestras, etcétera, pero por lo menos los pensionados del gobierno central pues no sufrieron recortes en su pensión mensual, porque la legislatura le queda ese poder dentro del contexto avasallador de la ley promesa. Y si la legislatura no se mete aquí, pues va a dejar a la Junta sola a hacer el negocio que más le convenga a la Junta y a los bonistas, y entonces nosotros vamos a quedar con la condena de estar pagando 50 años de ese cargo que va a tener, Alfonso, oye, ajustes de costo de vida. ¿Cuándo tú has escuchado que el costo de la vida baja? Nunca, ¿verdad? Nunca. Pues entonces cuenta con que ese cargo de 23 o 26 dólares mensuales va a subir paulatinamente según el costo de la vida. Así que es un mal arreglo para el pueblo de Puerto Rico, para los abonados, una carga adicional, y por eso, si la Junta llega a un acuerdo ahí, la única alternativa que nos queda es que la legislatura intervenga con un proyecto de ley que condicione el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y hay ambiente para hacer eso? Sí, hay ambiente, se está trabajando con el lenguaje, pero depende obviamente de que el gobernador se alinee, y depende de, si el gobernador no se alinee, que los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista, que siempre han sido la tranca aquí, se alineen a favor del pueblo de Puerto Rico. Así que es una batalla política que se va a dar en los próximos meses. Y bueno, me habló de la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico con la autoridad. ¿Ahora es con la autoridad o con Luma? Bueno, es con Luma, ¿verdad? Viene de antes de Luma, y esto se trató de atender en un proyecto de ley del Senado, el 728. Digo, se trató de atender, pero se está atendiendo, ¿verdad? Y ese proyecto de ley lo que pretende es, entre otras cosas, que el gobierno pague puntualmente la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que los que tienen deudas de más de 5 millones de dólares, pues que lleguen a acuerdos de plan de pago. O sea, ¿dónde tú ves algo ahí negativo? Que el gobierno pague su factura, ¿verdad? Actualmente deben más de 200 millones de dólares. Fíjate la situación que esto plantea. ¿No se supone que con el plan de ajuste de la deuda ya estamos en el segundo presupuesto balanceado? Acuérdate que el primero lo enmendaron cuando se aprobó la ley 53 y cuando se confirmó el plan, y entramos en el segundo presupuesto el 1 de julio de este año. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay plan de pago, esa deuda hay que presupuestarla y pagarla. Esas son las reglas de la contabilidad gubernamental. Por ende, si tú no asignaste fondos suficientes para pagar esa deuda, pues tú no tienes un presupuesto balanceado. Y si tú no tienes un presupuesto balanceado, tú no puedes empezar a contar los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Imagínate el problema que hay en términos de que la Junta ahora diga que ese proyecto de ley no debe aprobarse. Y las razones que trae son de que nosotros somos los que tenemos el poder para disponer del presupuesto, nosotros somos los únicos que podemos hacer estos cambios en el presupuesto. O sea, es a base de que yo soy el que mando y tú no mandas. No es a base de la necesidad que tiene, obviamente, la Autoridad de Energía Eléctrica, por un lado, de cobrar las cuentas por el servicio que le presta el gobierno, y por el otro lado, que los presupuestos estén balanceados. ¿Dónde tú vas a meter una cuenta a pagar en el presupuesto de Puerto Rico de más de 200 millones de dólares que no tenga plan de pago, y entonces tú digas que tienes un presupuesto balanceado? Eso no puede ser. Si hubiesen planes de pago, si todo estuviese pautado, que cada agencia va a pagar una cantidad sobre la factura para abonar a la factura vieja, pues tú podrías establecer en el presupuesto las cantidades mensuales adicionales que vas a pagar para salvar o saldar la deuda vieja, y entonces tú puedes tener un presupuesto balanceado. Pero mientras tú tengas esas cuentas abiertas ahí, no hay manera de tú decir que está balanceado. Y entonces la Junta va a esperar
que los auditores del gobierno hagan la auditoría y emitan los estados financieros de los 4 presupuestos que supuestamente tienen que estar balanceados. Los auditores que te van a decir, pero es que tú tenías esa cuenta y no la pagaste, tenías una cuenta y no la arreglaste, no tienes entonces el presupuesto balanceado. Y mira, Alfonso, se quedan per secula seculorum entonces la Junta aquí porque no cumple con los requisitos. O sea que esto va más allá de meramente que por mis pantalones yo no quiero que tú hagas estos arreglos presupuestarios sobre la autoridad. Es que podría tener un impacto en la fecha en que la Junta se va de Puerto Rico. Se ha hablado hay que ver lo que ocurre en los comicios de medio término, pero se ha hablado allá de que quizás hay proyectos de ley sometidos por representantes demócratas para cortar el tiempo que esté la Junta de Control para cambiarlo. ¿Usted cree que hay este ambiente político para enmendar promesas para favorecer a Puerto Rico? No creo, Alfonso. Y si hay cambios en los midterms ahora en noviembre, pues mucho menos. Así que tendríamos que esperar el resultado de las elecciones y que los demócratas revaliden el control de la Cámara y que tal vez aumenten 1 o 2 senadores más en el Senado para que uno pueda pensar que un proyecto de esa naturaleza tenga probabilidades en el Congreso. Eso no es imposible, pero por lo menos ahora no es tan probable. Quizás el Senado sí, pero en la Cámara está un poco más difícil. Sí. Aunque está muy fluido. Sí, y eso, si ganan los demócratas, cualquiera de los cuerpos se trancó el dominó y no va a pasar nada que pueda apoyar la salida de la Junta. Por eso estuve leyendo también una carta que le envió el congresista Palón a Luma, haciendo un requerimiento de información que supuestamente tienen que entregar antes de mañana. Luma le dijo al vocero que planificaba responder antes de la fecha límite, que es mañana 11 de octubre. Pero aparentemente no lo han hecho. ¿Usted tuvo acceso a esa carta? Sí, la carta es muy importante. No por lo que diga o lo que pida, es porque implica que el comité con la jurisdicción especial sobre el tema de la energía se ha interesado en el caso de Puerto Rico, porque antes tú sabes que quienes estaban interesados son los miembros del Comité de Recursos Naturales, que tiene una jurisdicción bien amplia. Y dentro de ese comité están los territorios. Pero aquí, el comité que brega específicamente con el tema de energía, pues ya hizo unas aseveraciones. Si tú lees la carta, tú ves que la carta está adjudicando que Luma no está cumpliendo con las funciones del contrato. La carta está adjudicando que Luma se está enriqueciendo por un servicio que no está dándole al pueblo de Puerto Rico. Y las cosas que pide son bien particulares para demostrar la falta de inversión de Luma, la falta de controles de costos, la falta, que el contrato es demasiado beneficioso para Luma. O sea que ellos tienen ya bastante información sobre el tema de Luma y por eso están haciendo una serie de requerimientos bien puntuales. Así que podría haber vistas públicas sobre este tema y esto pues otro frente de batalla que tiene Luma. Sabes que Luma no solamente tiene problemas con la legislatura de Puerto Rico, con los alcaldes, tiene problemas, ya el pueblo adjudicó que Luma tiene que irse, tiene problemas en el negociado. Lo último es, Alfonso, que en el proceso para establecer las métricas, Luma lo que ha hecho es pedir prórroga y está pidiendo una prórroga adicional y todo el mundo que está participando en ese proceso, incluyendo la UTIER, pues nos estamos oponiendo porque en realidad le están adjudicando a Fiona la necesidad de una prórroga cuando las prórrogas y las extensiones irrazonables de ellos vienen ya desde mucho tiempo. Ya el negociado adjudicado que Luma está atrasando irrazonablemente el proceso. Entonces ahora se le abre otro frente en el Comité de Energía de la Cámara y se le abrió otro frente en el Ejecutivo cuando Biden vino aquí a Puerto Rico. Que hay una cierta confusión, Alfonso. Tú sabes que en febrero se anunció un memorando de entendimiento con el Departamento de Energía, pero hay información de que se va a intensificar la participación del Departamento de Energía en la fiscalización de Luma. Por otro lado, también Luma tiene un frente en el título 3 porque no hay ninguna posibilidad, no la había antes y ahora es cero, de que se resuelva el caso
de la Autoridad de Energía Eléctrica antes del 30 de noviembre, que es cuando vence el contrato suplementario. Así que por todos lados Luma tiene el agua al cuello y estas presiones pueden implicar obviamente que Luma tome decisiones estratégicas que sean importantes en estos meses. ¿Cómo cuáles? Bueno, Alfonso, el mantenerse en el contrato suplementario bajo estas condiciones, en donde tiene presión regulatoria por todos lados y donde operar a la autoridad estando en quiebra es tan difícil y no sé si lo hemos hablado, pero los mismos bonistas y AFAF dicen que operar la autoridad les cuesta más que si estuviera fuera de la quiebra, porque primero los suplidores son mucho más cautelosos con Luma, le cobran más caro porque pues es un deudor de un caso de quiebra y hay unos riesgos, le exigen más condiciones y más puntualidad en los pagos y además la autoridad no tiene a dónde recurrir en términos que no sea FEMA si hay un desastre, pero en términos de operaciones no tiene acceso a los mercados y entonces tiene varios jefes. Tiene por un lado el negociado, tiene por el otro lado, y esto es casi un chiste lo que voy a decir, pero en los papeles sí, es un jefe que es la autoridad de las alianzas público-privadas, porque no hacen nada, pero están ahí. Y tienen la Junta, que es la que controla el proceso de título 3, y la jueza Taylor Swain, que es la que resuelve la controversia de título 3. Así que operar la autoridad bajo estas condiciones es difícil. Y si ahora sumamos todos los frentes que tienen, el negociado, la Cámara de Representantes, el Comité de Recursos Naturales, el Comité de Energía de la Cámara Federal y también el Departamento de Energía, pues mira, se le está llenando el cuarto de agua a Luma y ellos podrían escoger salirse del contrato el 30 de noviembre, Alfonso, porque recuerda que el contrato se extiende si lo pide la autoridad de las alianzas público-privadas y si Luma consiente y la autoridad consiente. Y si no hay esa diligencia, el contrato expira ipso facto, por su naturaleza, por lo que aparece escrito ahí. Y esa decisión Luma la va a tener que contemplar. Un asunto es, Luma viene aquí para robarse el dinero federal, no hay duda. Pero ahora si se le mete el Departamento de Energía a husmear en todo ese proceso, y si le dijesen que las matrices y afiliadas tienen que competir con los otros suplidores de igual a igual, pues se le puede poner bien difícil a Luma, porque entonces no va a ser tan rápido y tan fácil asignarle esos proyectos a las matrices y afiliadas, que es la manera en que ellos idearon para llevarse el dinero federal fuera de Puerto Rico. O sea que uno de los escenarios que no podemos descartar es que sea Luma que diga me voy. Sí. Esto, el negocio que yo tenía en mente no es que se va a dar. No se va a dar, está muy difícil y en realidad, porque los 120 millones o los 115, dependiendo de incentivos, etcétera, eso es peanuts a la luz de lo que ellos estiman que se podrían ganar con el dinero federal. Ellos llegaron a decirle a sus accionistas que se podrían ganar 6 mil millones de dólares cada una de las compañías, Alfonso. Imagínate, 12 mil millones de dólares en ganancia. Eso es inaudito e inmoral, pero la situación actual con todos estos frentes de fiscalización y de batalla que tiene Luma, pues podrían hacerle reconsiderar en ese tema y el gobernador podría arrodillarse y suplicar que por favor se queden. Ya tú sabes que él es el principal abogado de Luma aquí en Puerto Rico y el más arrodillado ante Luma. Podría hacer eso, volverse a arrodillar ante Luma y Luma decir no, es que realmente esto no es viable. Y bueno, y quiero repetir esto porque se habla aquí de que el pueblo de Puerto Rico pueda cancelar y está mucha gente estaba dando la impresión de que si comienza desde los 15 años, que no hay vuelta atrás, que no hay manera, que tenemos que someternos, punto. ¿Eso es correcto? No, porque el contrato sigue teniendo las mismas cláusulas de terminación del contrato, entre ellas un cambio regulatorio. Si la próxima legislatura enmendará la ley del negociado para darle más poderes al negociado, Luma se podría ir, o sea que todavía seguiría la situación de incumplimiento y de razones por las cuales Luma puede dar por terminado el contrato. Fíjate que el contrato suplementario lo que hace es establecer un periodo interino en lo que se termina el trámite del caso de título 3, pero todas las condiciones para que el gobierno cancele, más la anulación que siempre hemos planteado que está sobre la mesa siempre,
Y las razones que tiene Luma para irse, todas van a seguir durante 15 años. Y una de las situaciones importantes que podría hacer a Luma irse es un cambio regulatorio, que es que se cambien las reglas bajo las cuales Luma tiene que operar y que ellos estimen que eso no es viable. Por ejemplo, que se determinara que contratar las matrices y afiliadas no cumple con la reglamentación sobre el desembolso de fondos federales de FEMA. Eso es una cuestión que podría surgir porque hay un conflicto de intereses, no hay una licitación competitiva, imparcial. Aquí Luma lo que quiere es llevarse el pastel completo y eso, hasta que no empiece a madurar, pues va a estar siempre como una sombra sobre la viabilidad de Luma aquí. En ese sentido, entonces, la intervención de parte del subcomité de energía del señor Palón es algo positivo, entonces. Sí, no, importante y positivo, porque abre otro foro de discusión, tal vez mucho más influyente en el asunto, ¿verdad?, de la jurisdicción sobre Luma, porque es el comité especializado de la Cámara de Representantes, el Comité de Energía. Y eso pues puede dar base a legislación, puede dar base a presión política, que es importante. Y más, o sea, siempre hay ganancia cuando se divulga la información, Alfonso. Tú lo sabes, que tú llevas en la radio toda tu vida. Cuando se divulga hay un crecimiento y lo que ellos puedan sacar de investigar a Luma va a ayudar a que la gente siga convenciéndose que la mejor alternativa para resolver este problema es que Luma se vaya. Vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si, yo me imagino que la carta que le envíen a Palón, primero que es la pública, ¿no? Las concentraciones de Luma. Se supone. O hay algún tipo de información que no se puede compartir. Ya veremos qué dirán. Siempre ellos quieren confidencialidad porque ellos no son transparentes, pero se supone que esa información eventualmente salga a la luz. Porque ellos le piden la información y no le abren paso para que ellos digan que sí, que algunas sí y otras no, una pública y otra no pública. Podría Luma requerir, pero eso lo decide el Comité de Energía, si le va a dar tratamiento de confidencialidad o no. Y una última pregunta, en caso de que esta comisión cayera en manos de los republicanos, ¿usted esperaría que cambiara la postura y que le permitiera a Luma seguir por ahí con patente de curso? ¿O aquí hay un interés legislativo que va más allá de las cuestiones ideológicas entre republicanos y demócratas? Yo creo que el tema es lo suficientemente importante porque también está el issue de cuál es la energía que se va a utilizar en Puerto Rico en el futuro, y los republicanos siempre han sido los mayores propulsores del gas natural y ellos tratarían de meter la nariz ahí para impulsar el gas natural en Puerto Rico. Interesante. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a ver si nos dan esa comunicación en los próximos días, o si no, a última hora dice que necesitan más tiempo, que también es la costumbre que tiene, ¿no? De esperar al último momento y decir, necesito 48 horas más para completar para conseguir esa información. Correcto. Ya veremos, Alfonso. Que pase buen día. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Siempre hable.